Vamos a iniciar la sesión de esta noche. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar la sesión. Pues bueno, vamos a iniciar la sesión de esta noche. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver el tema del día de hoy titulado, si me confirman si me escucha mi audio o no se escucha, por favor, si me confirman. Sí, se escucha, profe. Ok, pues bueno, vamos a iniciar. Vamos a ver el tema titulado Prevención de las infecciones asociadas con la atención de la salud. Es un tema que nosotros ya lo hemos, de nuestros centros de trabajo donde elaboramos es algo que están todos los días con nosotros, ¿no? Recalcándonos esto, ¿no? Y la primera manera de prevenir estas infecciones, pues es el lavado de manos, ¿no? Ese es lo primerito de nosotros que debemos de tener como personal sanitario, como personal de salud. Tenemos que saber lavarnos las manos, ¿no? Es una debilidad del personal de enfermería no lavarse las manos. Muchos de nosotros, ya sabemos el procedimiento, sabemos los 5 momentos de lavado de manos, pero muchas veces no lo queremos realizar, ¿no? Por desidia o por desinterés, muchas veces no lo hacemos. Y pues bueno, eso es lo que nos toca sesionar el día de hoy. Hay un dato de la Organización Mundial de la Salud, nos menciona que aproximadamente 1.4 millones de personas adquieren una infección asociada con la atención de la salud. ¿Qué quiere decir? Cuando el paciente ingresa a un hospital, tiene el riesgo de adquirir una infección asociada en la atención a la salud, ¿no? La mayoría que se ha reportado siempre, la mayoría es la neumonía, ¿sí? En la mayoría de los pacientes la neumonía. Ahorita vamos a ver lo que está en la parte de infecciones por vías urinarias, y ahora sí los sitios de infección también en los sitios de catéteres, tanto cortos como catéteres centrales. Todo eso puede provocar una infección a mi paciente. Y aquí la parte, lo más grave es que el paciente puede estar en riesgo su vida. Y si desafortunadamente el paciente llega a perder la vida, pues sería algo muy desastroso, ¿no? Entonces el personal de enfermería tiene que poner mucha atención, mucho interés y sobre todo aplicar los protocolos ya establecidos para prevenir estas infecciones. La seguridad de pacientes es una de las dimensiones de la calidad asistencial, tema en que en los últimos años ha adquirido importancia a nivel mundial porque nos hace comprender finalmente que el paradigma que se menciona en el artículo, las infecciones asociadas a la atención de la salud son evitables. Y esto sí es evitable, ¿eh? Totalmente se pueden evitar estas infecciones, pero depende de quién. Depende del personal de enfermería, depende del personal de salud. Muchos de los médicos no se lavan las manos cuando hacen la exploración física a un paciente y así están en toda la consulta. Entonces tenemos que educar a nuestros médicos, a los futuros médicos residentes, a los médicos internos de pregrado, a estudiantes de enfermería. Tenemos que recalcarles que el lavado de manos es la principal medida para prevenir estas infecciones. ¿Sí? En todos los hospitales existe el comité de calidad y de calidad y de vigilancia epidemiológica y ellos se encargan de eso, ¿no? De implementar programas, de evaluar esto, lo que es las infecciones de atención a la salud. Pero muchas veces nosotros mismos como compañeros del área no nos gusta que el área de calidad venga a evaluarnos, ¿no? O aplicarnos una pequeña encuesta o un pequeño checklist sobre nuestras actividades que estamos realizando, ¿no? Y sobre todo nosotros cuando vamos a tener una supervisión, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos a tener una supervisión, ya sea una supervisión regional, local o estatal o federal? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como personal de enfermería? Exacto, hacer todo a la perfección, ¿no? Pero solo por ese día, porque sabemos que hay supervisión. Pero una vez que la supervisión se ha ido, volvemos a la misma mala praxis, ¿no? A la rutina de siempre. Entonces, pues bueno. Algunas estrategias que están integradas con éxito son implementación de programas de capacitación,
Y hablando de este primer punto, programas de capacitación, cuéntame, en tu hospital, si se capacita sobre las IAs, el personal del hospital sí acude, llegas a tener un aforo de un 75, 80 o 90% de asistencia a los cursos, o realmente hay desinterés por el gremio de enfermería. Eli Castillo, creo que no nos escucha. Miren, en el hospital donde Sí. trabajo, sí, adelante. Buenas noches. Sí, ese tipo de capacitación o de información, nosotros en el hospital lo hacemos de manera incidental en cada servicio. Realmente, a veces la audiencia no sé, en un foro, pues es muy mínima. Entonces, sí tienes que buscar otro tipo de estrategias. Gracias, así es. Desafortunadamente, acuérdate que el personal de enfermería, cuando van a capacitar, si van a regalar algo, va a ir. Si no, no va. Luego preguntan, ¿no? ¿Y va a haber comida? ¿O me van a dar mi constancia? Aunque de hecho ahorita la constancia a todo el personal que acude a capacitación se le da, ¿no? Pero por más aunque las autoridades, del área de calidad o de epidemiología tratan de hacer en horarios diversos las capacitaciones, hay desinterés por parte del personal de enfermería. Totalmente, ¿no? Entonces, como lo comenta la compañera Eli, se tiene que hacer en los servicios. Garantizar la adherencia a las prácticas, o sea, que se haga una cultura de calidad en la aplicación. Aplicación de programas de supervisión eficientes, una cultura institucional orientada a la seguridad del paciente y la calidad en su atención. Y pues esta cultura nosotros ya la tenemos en la acción esencial número 8, ¿no? Cultura de calidad, que es una de las acciones que tenemos que aplicar en todos nuestros pacientes que ingresan al hospital, ¿no? Pero desafortunadamente muchos de nosotros pues no lo hacemos, no lo llevamos a cabo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las infecciones en el ambiente hospitalario? Pues bueno, tenemos un sinfín de microorganismos patógenos, de bacterias. Aquí tenemos, mira, tenemos desde Aspergillus streptococcus, una legionella, estreptococo, Mycobacterium tuberculoso, el Staphylococcus aureus, que es el más común, ¿sí? El meticino resistente, el Enterococcus resistente a la vancomicina, el Clostridium difficile, entre otros microorganismos que pueden colonizar y posteriormente producir infecciones en nuestro usuario, ¿no? Y también en nosotros, como personal de salud, nos puede provocar enfermedades. Claro que sí, porque no solo el paciente está en riesgo, también el personal de salud, sobre todo cuando, si nosotros hacemos un procedimiento y no nos lavamos las manos, podemos adquirir la infección nosotros como trabajadores de salud. O sea, no necesariamente solo el paciente, ¿sí? Entonces, debemos de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros pacientes. Las normativas deben ser conocidas y cumplidas por todo el personal de la institución, que incluye contratistas internos y externos. ¿A qué se refiere esto? Pues al personal, ¿no? Hoy en día nosotros, fíjate que en todos los hospitales, no sé si en tu hospital, yo creo que sí tienen los famosos servicios de subcontratación, el famoso outsourcing. ¿Qué es eso? Es un tipo de subcontratación. ¿Para qué servicios? Te voy a poner un claro ejemplo. Para el servicio de anestesia. El ISSSTE tiene una subcontratación con una empresa externa para proporcionar anestesia regional o general a los pacientes, ¿sí? También tiene el servicio del sistema de la torre de laparoscopía, del técnico en laparoscopía. Tiene el servicio externo también del servicio de traumatología y ortopedia, ¿sí? Sobre todo en procedimientos ortopédicos que sean laparoscópicos, ¿sí? Artroscópicos, perdón. Entonces, todos estos servicios, estas personas que estén por medio de una subcontratación con el hospital, tienen que llevar a cabo estas medidas. Y déjame decirte que yo he observado que estas personas que ingresan a los servicios, sobre todo de quirófano, que es un área blanca donde van a dar la anestesia, no se lavan las manos. No sé si tú lo has observado en tu hospital. Si tienen este tipo de contratación externa, los compañeros no aplican los 5 momentos de lavado de manos como debería aplicar. Entonces, la institución, ¿qué tiene que hacer? Que cumplan con el reglamento institucional, ¿sí? El cuerpo médico también debe de cumplir
con estas medidas, los profesionales de la salud, integrantes de higiene hospitalaria, también gerencias y personal administrativo. También el personal administrativo tiene que lavarse las manos. Desde luego que sí lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, no solamente depende de enfermería, también depende de todo el equipo de trabajo. Y pues bueno, pues en la unidad de higiene hospitalaria, mm, la definición en términos esenciales frente a construcciones y demoliciones en la institución, el comité de infecciones debe contar con normativa que al menos se encuentren orientadas a satisfacer los siguientes objetivos. El primero, evitar un aumento en las tasas de las infecciones asociadas a la atención de la salud de la institución asociada con construcciones. ¿A qué se refiere? Hay muchos hospitales que se encuentran en remodelación ahorita, ¿sí? Por ejemplo, en el ISSSTE se están remodelando muchos lugares en el ISSSTE, ¿no? Sobre todo la parte de la consulta externa, ampliando aún servicio de urgencias. Y si se encuentra con ello, se tiene que tener esta normativa, ¿no? Que si la institución, hay una construcción en la institución, se debe vigilar que aumenten las infecciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber más exposición a agentes patógenos. Dos, instaurar medidas de prevención y control de estas enfermedades vinculadas al ambiente. Tres, mantener la calidad de la atención brindada a los pacientes. O sea, tenemos que seguir brindando esa atención de calidad a nuestros pacientes. Y bueno, lo primero que tenemos que saber nosotros es el lavado de manos, ¿no? Pues hasta aquí yo creo que todos los que estamos presentes en esta sesión sabemos cómo lavarnos las manos, ¿no? Aquí yo creo que la falla del Sistema Nacional de Salud en cuanto a enfermería, fallamos en los 5 momentos de lavado de manos. Sí fallamos. Porque si realmente lo aplicáramos nosotros, así como lo mencionan los 5 momentos de lavado de manos, imagínate con 7 pacientes que te asignen en un turno laboral. La pregunta es, ¿tú crees que acabarías tu jornada laboral si cumplieras al 100% con el protocolo de higiene de manos? ¿Realmente sí terminaríamos el turno? Difícilmente, difícilmente, ¿no? Porque si aplicamos los 5 momentos como tal, como lo dice, y de atender a 7 pacientes, chispas, nos llevaríamos mucho tiempo en lavarnos las manos. Y pues esa puede ser una justificación para nosotros como personal sanitario, pero esa justificación no es válida, ¿no? No es válida. ¿Qué es lo que está pasando en los hospitales? Que nos están dando mucha carga laboral, ¿sí? Tenemos mucha carga laboral y a veces eso nos impide a que cumplamos con el protocolo de lavado de manos, pero eso no nos exime de responsabilidad. ¿Lo tenemos que hacer? Claro que lo tenemos que hacer, ¿sí? Y yo le quiero preguntarles, ¿cuántos pacientes se dan, Stephanie, en una guardia normal? En el servicio de vacunas, maestro, ¿Sí? ¿Cuántos pacientes atiendes? híjole, pues como unos 30 más o menos. Ok. ¿Y cree usted que se puede lograr en ese servicio el cumplimiento al 100% de los 5 momentos de lavado de manos? Estrictamente, Sí, ¿sí? ¿Se puede lograr? ¿No se le haría muy pesado por el tiempo, por la atención de los usuarios? pues siempre se hace, maestro. O sea, cada vez que llega un paciente nos lavamos las manos al abrir los termos. Entonces, sí es, Ujú. aunque sea el mismo paciente y vayamos a aplicar una vacuna viral o bacteriana, para hacer el cambio nos lavamos las manos. Por eso, pero si cumple antes de tocar al paciente, después de tocar al Sí, paciente, después de realizar el sí. procedimiento. Sí, wow, Ujú, ujú, felicidades, sí. felicidades, sí cumple. Sí, Y con el pues jabón qué de la bien. institución, que está horrible y que nos No, pues qué reseca las bueno. manos horrible. No, pues qué bueno. Sí. Desafortunadamente en el estado de Oaxaca no lo hacemos. Y lo digo con conocimiento de causa, de verdad. O sea, hay que ser sinceros, hay que sincerarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, y es que también eso nos va a servir a nosotros para darnos cuenta en dónde estamos mal. Tenemos que ser conscientes. O sea, yo te soy sincero. Muchas veces yo no cumplo con la normativa de lavado de manos y estoy en el piso de medicina interna. Sinceramente, muchas veces no. ¿Para qué voy a mentir? No, ¿sí?
trato de hacerlo en lo más que pueda porque hay mucho trabajo que hacer, muchos pacientes, mucha carga laboral y estamos batallando con la nueva hoja de enfermería, etcétera, etcétera. Entonces, pero yo en verdad la felicito si cumple con la normativa. Stephanie, felicidades a su institución y me da un gustísimo enorme que sea una ISSSTE donde se trabaja, donde se cumple eso. Qué bueno. Sigan así y eso es lo mejor para el paciente y la seguridad. Y bueno, Gracias. aquí tenemos el concepto de lavado de manos. El lavado clínico de manos y la utilización de solución alcohólica por parte del personal hospitalario son las prácticas más importantes y económicas para minimizar la transmisión de infecciones entre pacientes y el personal de salud. Las manos del personal de salud son consideradas como el principal mecanismo de transmisión en las infecciones asociadas a la atención de la salud. Imagínate lo que dice esto. Y este de párrafo que está subrayado lo dice la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Imagínate. O sea, todo el error de nosotros es en no lavarnos las manos. ¿Sí? Ahí está todo nuestro error. Por ello es impredecible que todas las personas que tengan contacto con pacientes entiendan la importancia de cumplir con estos procedimientos de lavado de manos en el momento correcto con el objetivo de ofrecer siempre manos seguras a los pacientes. Y aquí fallamos, de verdad. Yo me puse a hacer una observación en el personal de nuevo ingreso que llegó al hospital en diciembre del año pasado. Son chicos nuevos que apenas terminaron la licenciatura en enfermería y me puse a observarlos. Determinado tiempo, cómo trabajaban y sobre todo si cumplían, ¿no? Sobre todo lo importante, ¿no? Antes de tocar al paciente, me tengo que lavar las manos, ¿eh? Antes del contacto con el paciente, ¿no? Y fíjate que no lo hacían. Y después del contacto del paciente, menos. Antes de realizar un procedimiento antiséptico, tampoco. Entonces, sí es preocupante, de verdad. Si tú trabajas en una institución, date la tarea de observar, obsérvalo, sea observador. Y realmente no lo cumplimos. Y ahí está en la seguridad de nuestras manos, está la salud del paciente y muchas veces la de nosotros mismos. ¿Sí? Y bueno, la Organización Mundial de la Salud y la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2004 aprobó la creación de una alianza internacional con carácter de iniciativa mundial para mejorar la seguridad del paciente, iniciativa que fomenta la higiene de manos en la atención sanitaria a escala mundial mediante la campaña Una atención limpia es una atención segura, surgiendo entonces el concepto de la higiene de manos. Y esto es muy antiguo, desde el año 2004, hace 20 años. ¿Sí? Que pasó esa campaña, ¿no? Y hasta el día de hoy seguimos batallando con esto. Es nuestro tendón de Aquiles, es el lavado de manos, de verdad. Ahora, en cuanto al concepto de la higiene de manos, es un término genérico referido a la acción de lavar las manos, ya sea con agua y jabón antiséptico o fricción con compuestos alcohólicos, todo con el objetivo de remover microorganismos patógenos de las manos, de modo tal que el personal de salud ofrezca al paciente manos seguras durante la atención. ¿Qué es eso el lavado de manos? No, con soluciones alcoholadas o con jabón y agua, ¿no? Pero realmente es cierto, tenemos los insumos, muchas veces sí hay, pero el jabón todos lo sabemos que es de muy mala calidad, ¿no? Y hay muchos compañeros que nos lesiona el jamón. Por ejemplo, una personal a mí me lesiona. Me causa una dermatitis en los dedos, en la palma de la mano. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo compro mi jaboncito. Sé que no debo hacerlo porque es obligación de la autoridad, pero todos sabemos que en la institución siempre lo que va a hacer la institución prácticamente es darte el material, pero de mala calidad, de verdad. Yo creo que el jabón que compran ellos los compran pues a granel, ¿no? Para que les rinda demasiado. Entonces, difícilmente es un jabón de buena calidad, ¿no? Entonces, yo lo que hago es comprar mi jaboncito para no lesionarme mis manos, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos los 5 momentos para la higiene de manos, ¿sí? Y así como están enumerados del 1 al 5, es como nosotros lo tenemos que cumplir al 100% de cumplimiento. Te soy sincero, yo no lo cumplo, te soy sincero. Yo no lo cumplo, te soy sincero. Y no es porque no quiera hacerlo, sino no me da tiempo, o sea, por la carga laboral,
Me dan 7 pacientes, hasta que estoy con don Juanito, que ya me llama don Pedro, voy con don Pedro, que ya se acabó la solución parenteral acá, que voy a transfundir a doña María y que va a pasar a quirófano don Felipe y bueno, si tú trabajas en un segundo nivel de atención, de verdad que es una batalla difícil para nosotros los que estamos en los pisos de medicina interna, cirugía, hospitalización o en urgencias, ¿sí? Es complicadísimo. ¿Debemos de hacerlo así como los 5 momentos? Claro que sí. ¿En dónde fallamos más nosotros? ¿En qué fallamos más? Aquí, mira, en el uno. Todos fallamos en el uno. ¿Sabes? El momento que menos fallamos nosotros es el 3. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? El 3 sí lo cumplimos todos o no. ¿Sí? ¿Qué haces tú después de drenar una sonda urinaria? ¿Qué haces? Lavarnos las manos. Después de drenar una colostomía, lavarnos las manos. ¿Sí? Entonces, el uno es el que más fallamos nosotros, pero el 3 es el que menos fallamos. El 3 sí no lo fallamos, ¿eh? El 3 sí lo hacemos. Todos. Y créeme, quien no haga el 3 es que de verdad el número 3 después de realizar procedimientos que impliquen riesgo de contacto con fluidos corporales, no, está pero crítica la situación al compañerito que al menos no cumpla con el 3. Y otro que sí cumplimos la mayoría de nosotros es cuando vamos a realizar un procedimiento aséptico, perdón, el 2. ¿En cuál fallamos? En el 1, en el 4 y en el 5. O sea, el 1, el 4 y el 5 no hacemos un cumplimiento del 100%. En el que sí cumplimos el 2 y el 3. Ese sí podría decirse un cumplimiento del 100%. Pero para cumplir todos los 5 momentos alumnos, cada uno se le asigna un porcentaje de 20%, 20, 40, 60, 80 y 100. Si cumples el 100% de cumplimiento, estás cumpliendo con los 5 momentos. Pero realmente nosotros estamos cumpliendo un 40% antes de realizar un procedimiento aséptico y después de realizar procedimientos en que impliquen el riesgo de contacto con fluidos corporales. Que, o sea, el 3 sería un 40% de cumplimiento y lo demás, muy pocos compañeros cumplimos los demás. ¿Hay quien sí lo cumple? Pues sí, pero realmente hay quien no lo cumplimos, ¿no? Y bueno, en cuanto a la prevención de infecciones asociadas con la atención de la salud específica, vamos a ver, y entramos en infecciones de la herida quirúrgica, el primerito, ¿no? Déjame decirte que para nosotros que somos enfermeros o enfermeras quirúrgicas, que en mi caso yo tengo formación quirúrgica, este es lo que más nos duele a nosotros los quirúrgicos, que la herida quirúrgica de un paciente se infecte, ¿sí? ¿Y de quién sería responsabilidad si se infecta la herida quirúrgica? Inciso A, de la familia y el paciente. Inciso B, de la enfermera de hospitalización. O inciso C, del personal que trabaja en el área de quirófano. ¿De quién sería? El inciso C, del personal que trabaja en el área de quirófano. ¿Sí? Bueno, dependiendo del tipo de hospital, las infecciones de sitio quirúrgico representan entre el 15 y 18% de todas las infecciones hospitalarias, mientras que en otros hospitales se alcanza cerca del 40%. De estos porcentajes, las 2/3 corresponden a infecciones del sitio quirúrgico incisional y el tercio restante a los de órganos y espacios cercanos a esa herida quirúrgica, ¿no? Pero imagínate, 2/3 corresponden, ¿no? Si estamos hablando que el paciente alcanzó un 40% esta infección de sitio quirúrgico, 2/3 ¿cuáles serían? Sí, sí, ¿cómo vamos a calcular? Vamos a dividir 40 entre 3 y estaríamos hablando 13.3. Entonces, si son 2/3, estamos hablando prácticamente de 26%, que son la incisión quirúrgica que presenta esta infección. Y estas infecciones se producen por contaminación del sitio quirúrgico con patógenos endógenos o exógenos, ¿no? Sobre todo cuando son patógenos endógenos, que la fuente endógena, el primer reservorio microorganismo que causa infección del sitio quirúrgico es la flora endógena del propio paciente.
Muchas heridas pueden verse afectadas a partir de ella, por lo cual ha cobrado vital importancia la preparación prequirúrgica con el fin de disminuir la carga microbiológica. Y para esto viene algo muy importante, ¿no? Como nos dice acá. ¿Cómo tiene que ser la preparación del paciente? Bueno, en cuanto a la flora endógena asociada, tenemos flora nosotros endógena en el intestino, en la piel, en el trato respiratorio, en el trato genital, trato urinario, entre otras. Hablemos de la piel. Vamos a operar a un paciente de una colecistectomía abierta. Vamos a operar a un paciente de la vesícula. Entonces, ahí en la piel, si el paciente tiene mucho vello, lo que vamos a hacer es recortar, no hacer tricotomía. La tricotomía está descontinuada a nivel institucional. Ya no se tiene que hacer tricotomía, alumnos. Ya no. ¿Sí? Es recorte del vello del paciente y posteriormente nosotros tenemos que realizar la parte de una buena antisepsia de la región operar, ¿sí? Que en la mayoría de los hospitales se hace con isodina espuma. Lo ideal es que se haga con clorexidina, lo ideal, pero muchas instituciones no cuentan con ello, pues bueno, se tiene que hacer con isodina espuma, ¿no? Para evitar que esa flora endógena que tenemos en la piel, pues vaya a ingresar adentro del paciente y vaya a infectar ese sitio quirúrgico, ¿no? Y en cuanto a al intestino, igual, lo mismo. En los pacientes, por ejemplo, que lo van a operar de colostomía, en esos pacientes se le tiene que hacer un vaciado intestinal para vaciar toda la materia fecal, ¿no? Lo mismo sucede con las vías urinarias. Y la fuente exógena es donde estamos nosotros, ¿no? Que son las fuentes exógenas, incluyen el medio ambiente del quirófano y el personal del hospital. La fuente primaria de bacterias aerobias en el quirófano la constituyen el equipo quirúrgico. O sea, ¿quiénes los que participan en la cirugía? En el quirófano se manejan 14 reglas. Y hay una regla en el quirófano que dice, alumno, la conversación se mantiene al mínimo durante la cirugía, durante que se opera el paciente. Mi pregunta para ti, ¿en tu hospital realmente se cumple con esa regla de mantener el silencio? Si se cumple, cuéntame, ¿cómo es en tu hospital? No se cumple, hasta música ponen los cirujanos, ¿a poco no? Y hasta están cantando, ¿no? Así dice Elena, no se cumple, desafortunadamente, y ahí está lo que estamos provocando, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer personal de enfermería? A ver, ¿tenemos mucho que hacer? Claro que sí, desde luego que sí. ¿Cuáles serían las medidas para prevenir que no se me infecten mis incisiones quirúrgicas? Pues bueno, aquí una de las principales, dice Elena, no se cumplen, nos puede compartir las reglas de quirófano. Claro que sí, con gusto se las comparto. ¿Sí? Se las mando, ahorita lo checamos al final, ¿sale? Las medidas de control de infecciones destinadas a disminuir los riesgos de infección de sitio quirúrgico se dividen en 3 momentos diferentes. Primero, en el prequirúrgico. ¿Qué es el prequirúrgico? Antes de que se opere a mi paciente. ¿Dónde se lleva a cabo esto? Desde que ingresa. Mira, hay 2 maneras de que ingresa un paciente al hospital. ¿Sí? Hay 2 maneras. La primera es cirugía de urgencia y la segunda es cirugía programada. Y de las cirugías que se realizan hay de dos tipos. La cirugía ambulatoria y la cirugía mayor. ¿Qué es la cirugía ambulatoria? Es aquel paciente que ingresa. En todos los hospitales tienen un servicio que se llama cirugía consultorio de cirugía ambulatoria, donde llega el paciente, ahí le instalan su catéter venoso periférico corto, lo que es su venoclisis, lo preparan para quirófano y lo llevan al quirófano. ¿Qué cirugías se realizan así? La cirugía que son las cirugías pequeñas, como por ejemplo el drenaje de un lipoma, ¿sí? La toma de alguna biopsia de mama, ¿sí? Esos son cirugías ambulatorias. Pero vamos a hablar de las cirugías que son de cirugía mayor. Ejemplo, una histerectomía abdominal. El paciente que lo van a operar de histerectomía abdominal llega una noche antes al hospital. ¿Y en qué servicio vamos a ingresar a nuestro paciente de histerectomía abdominal? A ver, compañeros, personal de enfermería, ¿qué servicio vamos a ingresar a ese paciente? ¿Cómo se llama ese servicio? Viene para una histerectomía abdominal. ¿Para dónde, Elena? ¿Cómo se llama el servicio?
Exacto, exactamente. Ginecología, ginecología, hospitalización. Pues bueno, ahí a este paciente lo van a preparar al paciente para ingresar a quirófano. Se prepara el paciente, ¿eh? Sí, le van a hacer lo que le llaman sus aseos vaginales o duchas vaginales para disminuir la carga, ahora sí, la carga de microorganismos patógenos por canal vaginal, ¿no? Y eso son todo el prequirúrgico, desde la instalación de la sonda urinaria, desde la instalación del catéter periférico, desde que le administran sus medicamentos, todo es el prequirúrgico. Y otro riesgo donde ocurre en la segunda etapa, en el transoperatorio o intraquirúrgico. Ahí mi paciente se puede infectar. Pero es ahí donde nosotros tenemos que aplicar las medidas de prevención, aplicar bien la normativa. Y en el intraquirúrgico se tiene que cumplir con las 14 reglas de la técnica aséptica. La conversación se mantiene al mínimo durante la cirugía. ¿Sí? El movimiento se mantiene al mínimo durante la cirugía. El personal estéril se enfrenta únicamente a personal estéril. ¿Qué quiere decir? No hay que contaminarnos entre nosotros. ¿Sale? Y 3, en el posquirúrgico, cuando el paciente sale de la sala de quirófano y pasa al área de recuperación, ahí inicia el posquirúrgico y ahí también tiene el riesgo de que mi paciente se infecte. Y para esto yo voy a aplicar mis medidas de prevención. ¿De dónde? De infectar a la herida quirúrgica, sobre todo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Cada uno de esos momentos tiene sus propias recomendaciones en base a sus riesgos potenciales que se lleguen a presentar. Y pues bueno, aquí las tenemos primero en el sitio, recomendaciones para la prevención de infecciones de sitio operatorio. Lo primero, contar con un sistema de vigilancia activa que permita identificar las infecciones del sitio quirúrgico. Muchos hospitales no cuentan con este servicio, muchos no lo cuentan, ¿sí? Y quienes sí cuentan con el servicio de vigilancia activa, muchas veces el personal de que trabaja en el área de quirófano no permiten, no ayudan y no colaboran en llevar a cabo estas medidas, estas recomendaciones. 2, erradicar las infecciones activas del paciente previas a la cirugía. Y aquí lo dice, infecciones activas. Por eso el paciente que tiene tos, un cuadro de tos por una infección viral o bacteriana, no se va a operar el paciente. No se opera. Paciente que tiene diarrea, tampoco se va a operar. ¿Sí? Porque si mi paciente tiene diarrea y se opera, hay un alto riesgo de que se infecte su herida quirúrgica. 3, disminuir la estadía preoperatoria a menos de un día del paciente quirúrgico. Y bueno, este punto es muy importante porque, como lo dice acá, disminuir la estadía preoperatoria a menos de un día del paciente quirúrgico. O sea que mi paciente tiene que llegar, si se opera en la mañana del día siguiente, tiene que llegar en la tarde. Si mi paciente se opera en la tarde, va a ingresar en la mañana. A las 7 de la mañana va a ingresar porque lo operamos en la tarde. ¿Sí? Vamos a evitar que el paciente esté el menos tiempo en un hospital para evitar esas infecciones. ¿Ok? Muy bien. Realizar tricotomía, retiro de vello con clipera en un periodo contemplado a no más de 2 horas antes de la incisión quirúrgica. Bueno, aquí ya sabemos que la tricotomía ya no se hace. Lo que se hace es un recorte del vello, un recorte del vello, ¿sí? Sin lesionar piel. ¿Y cuándo se debe hacer esto? A no más de 2 horas de la incisión quirúrgica. Esto lo contemplaban cuando al paciente se le hacía la tricotomía completa con un presto barba, ¿no? Que se tenía que hacer 2 horas antes de la incisión quirúrgica. Pero actualmente ya quedó discontinuado este procedimiento y lo único que se hace es recortar el vello púbico. Siguiente, compensar diabetes, glicemia igual o menor a 200 miligramos por decilitro. Bueno, aquí sí hay que tener mucho cuidado. A ver, ¿qué pasa si un paciente diabético es mayor de 200 miligramos por decilitro? ¿Qué va a pasar con la herida quirúrgica de mi paciente? ¿Qué va a pasar? No va a cerrar. Exacto, no va a favorecer la cicatrización. Entonces, el paciente diabético tiene que tener un control glucémico estricto. Estricto. Y muchas veces los pacientes confunden, pero es que mira,
A mí me van a hacer una operación, pero me van a suturar con suturas. Sí, pero acuérdate que la sutura lo que hace es afrontar el tejido. Las suturas afrontan el tejido, afrontan la ponorosis, afrontan los músculos, afrontan el tejido celular subcutáneo, afrontan la piel. Pero, ¿quién va a hacer el proceso de cicatrización interno? ¿Quién lo hace? ¿Las suturas o el propio paciente? El tejido del propio paciente. Desde luego que el tejido del propio paciente va a favorecer esa cicatrización, claro, con la ayuda del afrontamiento de los planos anatómicos de las suturas. Pero si el paciente maneja glicemias superiores a 200 todo tiempo, pues no va a haber un proceso de cicatrización adecuado, ¿no? Y pues bueno, para esto siempre se ha recomendado, yo sé que tal vez ustedes han hecho la profilaxis antibiótica, ¿no? Media hora antes o una hora antes de la cirugía, perdón, una hora antes de la cirugía, vamos a aplicar un antibiótico. ¿Cuál es el antibiótico de elección? Es una cefalosporina que le ponen a los pacientes. La ceftriaxona o la cefotaxima, 1 gramo intravenoso antes de la cirugía del paciente, ¿sí? Y bueno, ¿y esto qué nos va a llevar? Pues primero, preparación de piel del equipo quirúrgico que vamos a utilizar, mantención de la técnica aséptica durante el procedimiento quirúrgico, o sea, no contaminar nuestros instrumentos, utilizar drenajes por contrabertura, circuito cerrado y por el menor tiempo posible. Y aquí, mira, en la parte de los drenajes, sí déjame decirte en los drenajes, siempre los drenajes van a ser por contrabertura. Un ejemplo de drenaje, ¿cuál es? El Penrose. Se le pone al paciente, ¿no? Operaron al paciente de una vesícula biliar, le tienen que dejar por contrabertura un Penrose. ¿Qué quiere decir contrabertura? Que el Penrose no va a salir de la herida quirúrgica, sale a un costado de la herida quirúrgica y por ahí se va a drenar el Penrose, ¿sí? Y va a estar drenando el líquido, ¿sí? Que haya quedado en cavidad interna. Bien. Mantener la normotemia en los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente tenga una temperatura adecuada, mantener el ambiente quirófano. Recordemos que la temperatura de quirófano es de 18 a 23 grados centígrados. No puede ser más ni menos. Debe existir un programa de supervisión que permite evaluar la adherencia de los profesionales a las recomendaciones. Y estos pues ya existen, ¿no? Pero desafortunadamente el mismo personal de enfermería no quiere cooperar. Lamentablemente no cooperamos. Siendo honestamente sincero, no cooperamos, ¿no? Siempre siempre el personal de enfermería lo que hace es oponer resistencia al cambio. Siempre, muchas veces esa es la actividad que realizamos. Y pues bueno, ¿cuáles son las medidas que no debes hacer? Fíjate, que no debes hacer, porque si tú haces estas medidas no van a prevenir la infección de la herida quirúrgica de tu paciente. Primero, uso de cubrecalzado en pabellones por parte del personal. ¿A qué se refiere uso de cubrecalzado? Se refiere a tus botas quirúrgicas. ¿Has visto a las enfermeras que se salen con toda y botas quirúrgicas a los servicios de urgencias o al servicio de selle? ¿Los has visto cómo se sale con sus botas? Y eso está contraindicado. Eso sería una medida errónea y que es muy seguro que vamos a provocar infecciones de sitio operatorio. 2, realizar la técnica de lavado quirúrgico con el uso de escobillas. ¿Qué quiere decir esto? Si hacemos el lavado quirúrgico, lo tenemos que hacer con cepillos quirúrgicos, no con escobillas. Las escobillas son con finas de cerda suaves, son suaves, ¿sí? Y lo que necesitamos nosotros para hacer el lavado quirúrgico de manos, tenemos que hacerlos con cepillos de cerda. ¿Sí? ¿Para qué? Para que hagan un buen arrastre mecánico al momento del cepillado de toda la carga endógena que tengamos nosotros en nuestras manos o patógena también, ¿no? Y 3, cultivos rutinarios del ambiente en quirófano. Y en cuanto a los cultivos, esta práctica muy poco se realiza, lo de los cultivos, ¿eh? Casi no se hace. ¿Sí? No se realiza. Bien. Se debería hacer cultivo rutinario de ambiente de quirófano. ¿A qué se refiere? Tomar muestras de la sala de quirófano, de las paredes, donde está el carro de la anestesia, de la mesa riñón, de la mesa mayo, ¿sí? Para llevar los estudios y detectar si no hay reproducción ahí de microorganismos patógenos.
Y pues bueno, en conclusión, la infección del sitio operatorio constituye una complicación grave y con letalidad importante cuyos principales factores de riesgo son endógenos y exógenos. Los elementos clave en la prevención son implementar un sistema de vigilancia activo, contar con una normativa clara de prevención y el control de ISO. ¿Qué es la ISO? Pues la norma de la calidad, ¿sí? De todo lo que rige la calidad a nivel institucional, desde instrumental hasta material de consumo. Realizar capacitación formal de personal involucrado y supervisión de las prácticas de atención. Y con esto vamos a dar cumplimiento de protocolos de antibiótico profilaxis y cumplimiento de la técnica séptica, entre otros. Y si nosotros cumplimos todo esto, alumno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prevenir las infecciones en sitio quirúrgico en mi paciente. ¿Ok? Y pues bueno, ahora vamos, hasta aquí alguna pregunta, algo que quieran comentar, los escucho. ¿Todo bien? Bueno, me da gusto. Otra debilidad, infecciones del torrente sanguíneo, lo que son las bacteremias, ¿no? Y pues bueno, la bacteremia se define como la presencia de bacterias en la sangre, en el torrente circulatorio. La sangre es un fluido normalmente estéril, por lo cual la detección de microorganismos siempre será normal. ¿Cómo le vamos a provocar infecciones del torrente sanguíneo a nuestros pacientes? Pues por medio de sus venoclisis, ¿sí? Todo paciente que ingrese a un hospital se le va a colocar una venoclisis, ¿sí? Se le va a colocar un catéter periférico corto, venoso. Y es ahí donde está el riesgo de que mi paciente vaya a adquirir alguna infección en la sangre. Y pues bueno, aquí nosotros sabemos, y una de las mala praxis que hace el personal de enfermería es que instalamos las venoclisis sin guantes. ¿Has visto al personal de enfermería que instala venoclisis sin guantes? ¿Sí o no? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Claro que lo hacemos. ¿Sí? No debemos hacerlo. ¿Cómo se instala una venoclisis? Tenemos que hacerlo con técnica aséptica, técnica estéril y utilizar guantes estériles. ¿Sí? Lo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para prevenir esas infecciones del torrente sanguíneo, sobre todo. El diagnóstico de bacteriemia primaria se realiza fundamentalmente a través del aislamiento de microorganismos en el laboratorio de microbiología. El diagnóstico clínico es poco relevante e inespecífico. Y pues bueno, los principales factores del huésped son la severidad de la enfermedad de base. Por ejemplo, si mi paciente tiene una diabetes, desnutrición, bajo peso al nacer, alguna quemadura, edades extremas de la vida. Y los principales factores de riesgo de la atención son tener un catéter vascular central, o sea, un catéter venoso central. La mayor proporción de las bacterias hospitalarias están asociadas con catéter venoso central. Y es ahí donde no a cualquier paciente se le pone un catéter venoso central, ¿eh? No, 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 no. Muchas veces nosotros pensamos que ya no queremos que funcionen al paciente, ¿no? Y que mejor le hicimos al doctor, ¿por qué no le pone un catéter venoso central, doctor, no? ¿Y qué nos dice el doctor? No, no, es que todavía no es tiempo, ¿no? No, porque, ¿por qué los doctores no le ponen catéter venoso central a los pacientes? Simplemente por esto, alumnos, por las infecciones, por las bacteremias, ¿sí? Por eso no se le tiene que poner a los pacientes. Solo en aquellos casos, pacientes que requieran tratamiento de aminas, tratamiento de medicamentos de alto riesgo o altas cargas de soluciones parenterales, a ellos sí le vamos a poner nosotros la parte de el catéter venoso central, ¿sí? Ahora, yo he visto también muchas veces muchos compañeros que a nivel de miembros inferiores colocan un catéter venoso periférico corto. ¿Creen que sea de correcto eso? A nivel periférico, miembro pélvico inferior, poner un catéter. ¿Será correcto eso? No lo es. Es una mala praxis. No lo debemos hacer. Pero más sin embargo, muchos compañeros así nos entregan a nuestros pacientes, ¿no? ¿Y qué nos dicen? No, lo que pasa es que ya no le encontramos ninguna vena, ¿no? ¿Y cuáles son las recomendaciones para la prevención de la bacteremia? Pues aquí tenemos una lista que nos da la OPS y la principal que nos da la OPS, ¿sí? La principal es la siguiente.
Contar con un sistema de vigilancia activa que permita identificar bacteremias asociadas con los distintos tipos de dispositivos vasculares. Y eso más que nada, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Que tenemos que tener un comité de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Para detectar eso. 2, instalar los catéteres venosos centrales por vía yugular o subclavia, evitar acceso femoral en la instalación de este sitio de inserción solo debe utilizarse en casos extremos de extrema urgencia donde no sea posible otros sitios. Entonces los catéteres centrales se tienen que poner ya sea vía vena yugular o vía vena subclavia. La mayoría son subclavios y la mayoría, ¿no? Cuando la amerita el paciente. 3, el personal que manipula catéter venoso central debe estar capacitado y su competencia ser evaluada. Y aquí es donde viene la parte donde nosotros no tenemos de la cultura, ¿no? De los presentes aquí, ¿quiénes saben tomar una muestra de catéter venoso central? Muestra de laboratorio. ¿Vayan tachintos? Sí, entonces, ¿quiénes saber? ¿Quiénes tenemos la habilidad y destreza, sobre todo para tomar una muestra de catéter venoso central? Le vamos a tomar los 3 tubos al paciente. Tiempos de coagulación, biometría hemática y una química sanguínea. Sí, como estudios elementales. Pues una de las debilidades del personal de enfermería, déjame decirte que no sabemos tomar muestras de catéter venoso central. ¿Y por qué? ¿Por qué? Primero, no sabemos manipular los lúmenes. Ese es uno. 2, no sabemos cómo manejarlo con técnica estéril. Porque todo tiene una razón de ser. ¿Sí? Y lo otro, no heparinizamos los lúmenes después de haber tomado la muestra. ¿Cómo se prepara la preparación de heparina? Porque lo que nosotros utilizamos es la heparina sódica. ¿Cómo preparamos? A ver, la infusión de heparina y cuánto le voy a pasar a mi lumen para dejarlo ya heparinizado y no se me vaya a coagular. ¿Cuánto? A ver quién me dice por ahí. Ah, aquí tenemos, a ver. Tendría que ser con técnica estéril para no contaminar, así es, Edgar. Sí, la preparación de 1 a 10, ¿no? 9 mililitros de solución salina más 1 mililitro de heparina. Ahí tenemos una dilución de 1 a 10 y le vamos a poner a nuestro lumen únicamente 5 mililitros nada más. Y con eso ya va a quedar heparinizado mi catéter y ya no se va a contaminar. ¿Sí? Ya no se va, sobre todo, a coagular más que contaminar. Entonces, hay que capacitar al personal de enfermería en eso. Hay que capacitar, en el caso de los alumnos que están aquí, que acaban de terminar la licenciatura, como en el caso de Michela Mairani y el caso de Isis del Carmen. También la invitación es para que tomen talleres, tomen cursos sobre manejo de catéteres venosos centrales. Porque déjame decirte, alumno, que cuando tú ya llegues a trabajar, ¿sí? Cuando tú ya llegues a trabajar, déjame decirte que no nos preguntan, si sabemos. No nos preguntan, solamente el médico te dice, ¿sabe qué? Usted va a tomar estas muestras de laboratorio del catéter venoso central. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Y pues nosotros procedemos a hacerlo como probablemente nos enseñaron, no sabemos. ¿Y qué va a pasar ahí? Que vamos a contaminar nuestro lumen. Entonces, hay que capacitarnos sobre ese tema porque en algún momento en la vida nos podemos llegar a enfrentar con esa situación. Pues bueno, vamos a continuar. Solamente denme un minutito y regresamos, por favor.
Pues bueno, continuamos. Ok, entonces seguimos con el siguiente punto. La instalación del catéter venoso central debe realizarse con técnica aséptica rigurosa que incluye la higienización de las manos y el uso de barreras máximas. ¿Cuál es el uso de barreras máximas? A ver, quién me comparte, alumno? Te voy a ayudar. Uso de bata desechable, estéril. ¿Cuál sería el otro? ¿Sí? ¿Cuál? Campos estériles, maestro, ese se instala con campos estériles, batas, Correcto. cubrebocas, de higiene de manos. Así es. Bueno, eso viene en la norma 022, la barrera Así máxima, es. y se maneja con Así técnica es. estéril, o sea, lo tenemos que tomar bajar la tele, lo tenemos que tomar con técnica estéril, para el manejo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando quitamos un lumen, o sea, cuando vamos a destapar un lumen, pues deberíamos de tener esos tapones Así es. de los tapones claves, Así es, esos totalmente. libres de agujas Así es. para no desconectarlos, ¿verdad? Muy Y bien, hay gracias. tres vías, hay vías distal, media y proximal, y deberíamos de tomar lo de la proximal, la media sería para Así el es. NPT y la distal es para Correcto. tomar la PVC y cosas así. Excelente, muy bien. Gracias. Así es, entonces Gracias. tenemos que utilizar guantes, bata, gorro, cubrebocas, ¿no? El personal a cargo de los pacientes con catéter venoso central debe ser suficiente en cuanto a su número con el fin de evitar incumplimiento de las medidas básicas como la higiene de manos debido a a la presión asistencial. ¿A qué se refiere este punto? Que el paciente crítico es el que tiene catéter venoso central y la atención tiene que ser centralizada en un personal de enfermería con este paciente, así como lo dice el indicador en la dotación de recursos humanos en la guía, que es paciente crítico por enfermera. ¿Sí? Y esta enfermera tiene que ser especialista. En qué especialidad? Pues en cuidados críticos, ¿no? Siguiente, el sitio de inserción debe estar protegido por una cubierta estéril que cubra completamente el sitio de inserción y esté intacta. ¿Sí? Sobre todo cuando ese lumen no se está ocupando. ¿Sí? Pero aquí en el sitio de inserción, actualmente sabemos que tenemos lo que son los apósitos transparentes, que son los Tegader, que son especiales para catéter venosos centrales y no se le debe de poner nada en el sitio de inserción. Tiene que estar libre para poder visualizar si no hay datos de infección. La manipulación de los catéteres venosos centrales debe realizarse con técnica aséptica, desde luego con uso de guantes. Siguiente, se debe evaluar todos los días la necesidad de continuar con el catéter venoso central. En caso de que ya no corresponda a la indicación, debe ser retirado. ¿Sí? Si ya mi paciente no necesita el catéter venoso central, ¿por qué le vamos a poner un catéter venoso central al paciente? Porque el paciente es probable que necesite medición de la presión de la PVC, de la presión venosa central, paciente que requiera nutrición parenteral total, paciente que tenga alguna amina que se le esté administrando, como nerepinefrina, dobutamina, pues ahí sí son indicaciones para catéter venoso central. Pero si el paciente ya recuperó su salud y no necesita ninguna de de esos procedimientos a realizar, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Retirar el catéter. Debe revisarse todos los días el sitio de inserción a fin de verificar que no existan signos de inflamación, infección y que la protección esté intacta. Esos son procedimientos a seguir. Sobre todo, déjame decirte que cuando el paciente se va de alta y le retiras un catéter venoso central, le vamos a decir nosotros los cuidados de enfermería que tiene que darle a ese sitio de inserción. ¿Sí? Primero que nada, que lo tiene que mantener cubierto, ¿sí? Y que el paciente cuando se bañe, que lo seque bien y si de ser posible, que se proteja nuevamente, al menos por 15 días. ¿Por qué? Porque ese sitio de inserción estaba conectado directamente con ¿qué? ¿Cómo se llama la vena con la que estaba conectada? ¿Con qué vena? Con la vena subclavia o la vena yugular. Bien, entonces son venas de grueso calibre. El sitio de inserción de los catéteres venosos centrales no debe curarse en forma rutinaria, solo si existen alteraciones o si la cubierta no está intacta. Acuérdate que la curación de los catéteres venosos centrales se va a realizar cada 7 días, así lo dice la norma oficial mexicana 022 de terapia de impulsión.
Cada 7 días vamos a realizar la curación. ¿Con qué es lo ideal hacer la curación del catéter venoso central? Es con clorexidina, pero si no tenemos clorexidina, ¿con qué lo vamos a realizar? Con alcohol. Con alcohol a 70%. Vamos a hacer la curación. ¿Sale? Tanto para la instalación de los catéteres venosos centrales como para su manutención, pincelar con clorexidina, como dice acá, ¿sí? Desde hecho, en la instalación tiene que ser con clorexidina, pero muchas veces no hay. Ahí sí en la instalación vamos a utilizar lo que es el isodina espuma, ¿no? Los circuitos de la terapia intravascular, incluidas las conexiones o llaves de 3 pasos, deben reemplazarse cada 72 horas. Y déjame decirte que muchos de nosotros ahí cometemos un grave error, alumno. ¿Sabes cuál es el error? Que muchas veces las llaves de 3 vías no les ponemos fecha nosotros a los conectores. Si, por ejemplo, el paciente crítico tiene instalada varias llaves de 3 vías, ¿no? 2, 3 o hasta 4 llaves de 3 vías. Entonces, cada llave de 3 vías tiene que tener una fecha rotulada. ¿Por qué? Porque esas conexiones, esas llaves se van a cambiar cada 72 horas. ¿Sale? Y muchas veces el paciente ya lleva 15 días ahí y tiene la misma llave de 3 vías desde que ingresó. Entonces, hay que poner muchísima atención con eso, por favor. Siguiente, se debe evitar el uso de viales multidosis en pacientes con catéter venoso central. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos evitar, si mi paciente tiene solamente una dosis, solamente esa vamos a tener en nuestro carrito donde vamos a trabajar. No tener medicamentos de múltiples dosis porque nos podemos confundir. Las soluciones de nutrición parenteral total deben prepararse bajo la campana de flujo laminar y deben cambiarse cada 24 horas. Todos sabemos, la NPT se cambia cada 24 horas. Hoy en día la NPT ya viene preparada, ya viene en bolsas, ¿sí? Lo único que se hace es prepararlo y listo. Debe existir un programa de supervisión que permite evaluar la adherencia de los profesionales a las recomendaciones durante la instalación y mantenimiento de los catéteres vasculares. Pues ya existe el comité de calidad, ¿no? Pero desafortunadamente nosotros nos resistimos a los cambios, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que no debemos hacer nosotros? Fíjate, lo que no debes hacer para prevenir las bacteremias, sobre todo en los catéteres centrales. Instalar obligatoriamente el catéter venoso central en el pabellón. ¿Qué quiere decir? Que vamos a instalar el catéter venoso central en la cama de urgencias del paciente. ¿Es correcto ahí instalar el catéter venoso central? O dime dónde se tiene que instalar el catéter venoso central. ¿En qué servicio, alumno? ¿En dónde? En quirófano, maestro. Exacto, en el quirófano. El quirófano es un área blanca. ¿Y dónde lo realizan nuestros médicos? En cualquier En, lado, en la cama del exacto, paciente. exacto. Y es la zona más contaminada en los salas, en los pabellones de hospitalización. Esto es una medida inefectiva para prevenir las bacterias. Siguiente punto, cambio del catéter venoso central a plazos preestablecidos. No. A ver, un catéter venoso central, ¿qué vigencia tiene? ¿Cuántos días me dura un catéter venoso central en mi paciente? Siempre y cuando no se llegue a obstruir. ¿Cuántos días? Hasta 90 días. 90 días. Un catéter venoso central. Pasando los 90 días, hay que retirarlo e insertar en otra vía venosa. ¿Por qué? Porque lo mismo sucede. Todas las venoclisis, nosotros que los catéteres periféricos cortos, que se llaman venoclisis, ¿cada cuánto cambiamos las venoclisis? ¿Cada cuánto? Cada 72 horas. Así es. ¿Y qué pasa si yo la dejo más de 72 horas? ¿Qué va a pasar con mi paciente? La norma 022 especifica si es niño, o si es un paciente mayor, o sea, de la tercera edad, ahí sí tiene consideraciones especiales, pues para no funcionarlo, o que tenga difícil acceso. Pero lo ideal es cambiarlo cada 72 horas. Así es. ¿Para prevenir qué? Esto. Reproducción de Bacteremia, bacterias. sí. Exactamente. Entonces, en el catéter venoso central son máximo. ¿Qué? 72 horas.
Y en el catéter venoso central hasta 90 días es lo que vamos a Bueno, usar. sí, Catéter venoso central. El central. catéter venoso central, sí. Es que Así bueno, es. a nosotros acá en el 25 nos han durado hasta 6 meses los catéteres centrales, como cuando administramos quimioterapia. Bueno, antes de que le pusieran los puertos, ¿verdad? Los puertos subcutáneos, este, nos duraban hasta 6 meses. O sea, le ponían un catéter central para el Sí, tratamiento de la quimio, pero pues ahora ya les ponen los puertos subcutáneos. exactamente. Ahí el tiempo va a hablar también de los cuidados que se le dé al catéter también. ¿Sí? Sí, Profilaxis sistémica o tópica con antimicrobianos. Exactamente. Muchos pensamos que si mi paciente, o sea, yo tengo mi paciente con catéter venoso central, no, oye, pero pues le estoy pasando ceftriaxona. Entonces, no creo que se infecte. No, 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 no. Claro que es una medida efectiva, ¿sale? Y cultivos rutinarios de puntas de catéter. Miren, cuando a un paciente se le retira el catéter venoso central, siempre la punta del catéter venoso central se manda a cultivar al laboratorio para ver si hay reproducción de microorganismos. Y si se llega a ser positivo esa reproducción de microorganismos, quiere decir que ese catéter que tenía el paciente ya estaba colonizado, ya había bacterias ahí, ¿sale? Pero tampoco esa es una medida efectiva para prevenir las bacteriemias, porque a ver, yo mando a cultivar la punta del catéter y resulta que mi paciente, pues sí, en la punta del catéter, pues hay bacteremia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Mi paciente ya está infectado o no está infectado? Que ya está infectado. Entonces, ¿de qué sirve? Es una medida inefectiva, porque yo lo que quiero es prevenir la bacteremia y con ese estudio me va a confirmar que ya está presente. ¿Ok? Y ahora vamos con las famosísimas IBUs, las infecciones urinarias en nuestro paciente, ¿no? Prevención y control. Las infecciones urinarias asociadas con la atención a la salud son las infecciones nosocomiales más frecuentes y responsables de aproximadamente el 40% del total de las infecciones ocurridas en una institución de salud. 40% se le da a las infecciones de vías urinarias. Preocupante. Aproximadamente el 80% de las infecciones, ¿sí?, de vías urinarias se encuentran asociadas con el uso de catéteres urinarios permanentes, seguidas de otras instrumentaciones urogenitales. La ocurrencia de esta infección prolonga la estadía hospitalaria del paciente, lo que eleva el costo y puede llevar a complicaciones graves como la bacteremia o septicemia y lo más grave en el paciente, la muerte. El riesgo depende del tipo de catéter urinario utilizado y la duración del cateterismo vesical. Y ahora yo te pregunto, alumno, a nivel intrahospitalario, ¿cada cuánto le voy a cambiar la sonda Foley a mi paciente? La sonda urinaria, ¿cada cuánto? Tengo un paciente que ingresó y le acabo de instalar sonda urinaria hoy 21 de febrero, porque el paciente amerita tener sonda urinaria. ¿Cuándo me tocaría cambiarle a mi paciente su sonda urinaria? ¿Cuándo sería? Dame la fecha. ¿Se la instalamos hoy? A ver, ¿quién me dice cuándo sería? ¿Cuándo le tocaría cambio? A nivel intrahospitalario, ¿eh? A nivel intrahospitalario, las sondas urinarias alumno se cambian cada 15 días. Cada 15 días a nivel intrahospitalario. ¿Sí, alumno? Entonces, ¿cuándo le tocaría a mi paciente? Le tocaría el día. ¿Qué día? Hoy estamos 21. Exacto, le tocaría a mi paciente el día 8 de marzo. El 8 de marzo yo se la voy a cambiar a mi paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo dejo pasar más tiempo, ¿qué va a pasar? Que esa sonda, perdón, esa sonda urinaria, esa sonda Foley, se va a empezar a colonizar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Si mi paciente está en casa, vino a la consulta, ameritó cambiar, le traía sonda urinaria, vino a recambio de sonda, se la cambiamos a mi paciente, pero ya se fue a su casa. La pregunta es, ahí cuando es de manera ambulatoria la sonda urinaria, ¿cada cuánto se la vamos a cambiar a mi paciente? ¿Cada cuánto? Cada 30 días. Nunca lo olvides, ¿eh? A nivel ambulatorio la sonda se cambia cada 30 días. A nivel, ¿sí? A nivel hospitalario, a nivel intrahospitalario, se cambia cada 15 días. Nunca lo olvides, ¿vale? Los principales factores de riesgo para el desarrollo de las infecciones de vías urinarias
además de la utilización de sondas permanentes, son el género femenino, afecta más a mujeres, edades extremas, adultos mayores, gravedad de las enfermedades de base, por ejemplo, si tiene un coma diabético, tales como la diabetes mellitus, el gran quemado, politraumatizado o pacientes con alteraciones con alteraciones inmunológicas. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da la OPS para prevenir infecciones del tracto urinario asociadas con catéter urinario permanente? Bueno, el primerito, la indicación de instalación de catéter urinario es de exclusiva responsabilidad del médico. Deben existir normas médicas que incluyan criterios de instalación y retiro en la institución, las cuales deben ser actualizadas al menos cada 3 años y su cumplimiento debe ser supervisado. Segundo punto, para minimizar el riesgo de infección, el periodo de cateterismo debe ser tan corto como médicamente sea posible. ¿Sí? Por eso lo que les decía, el cateterismo para el cambio tiene que ser cada 15 o cada 30 días. No se debe cambiar el catéter urinario de forma rutinaria ni a intervalos preestablecidos. Existe indicación de cambio solo cuando existe mal funcionamiento del sistema, colonización o infección de microorganismos productores de residuos y obstrucción del sistema. La instalación de la sonda vesical es responsabilidad del personal de enfermería. Es quien lo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque tiene que utilizar una técnica aséptica durante la instalación. Debe incluir aseo genital con agua y jabón neutro. A ver, vamos a ser sinceros. ¿Quiénes de los médicos que instalan la sonda urinaria a nuestros pacientes les hacen el aseo de genitales? ¿Sí lo realizan en tu hospital o no realizan esa parte? Muchos no lo realizan. Se tiene que realizar. Sí, se tiene que realizar. Sí, para retirar la cantidad de microorganismos patógenos, ¿sí?, que haya en esa zona para evitar una infección de vías urinarias. ¿Sale? Higiene de manos de la persona que lo va a hacer, uso de guantes estéril, uso de material estéril y uso de campos estériles. ¿Sale? Y pues bueno, durante el vaciamiento de la bolsa recolectora del personal debe calzar guantes de procedimientos con la correspondiente higiene de manos antes y después. Se debe realizar aseo genital al menos 2 veces al día en pacientes con catéter urinario permanente. Y bueno, a ver, mira, una de las cosas que tú tienes que hacer como personal de enfermería a tus pacientes que tienen sonda urinaria, ¿sí? Tienes que hacer un aseo, se llama aseo de meato urinario. ¿Cómo se hace el aseo de meato urinario? Pues es el sitio donde está colocada la sonda Foley, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo tenemos que hacer con agua y jabón quirúrgico, ¿sale? A hacer esa limpieza, ese aseo. Muchos de nosotros no lo hacemos. Y como dice acá, se debe hacer al menos 2 veces al día, ¿sale? Se debe de contar con un sistema de vigilancia activo para prevenir infecciones de los catéteres urinarios. ¿Ok? ¿Y qué es lo que no debes hacer para prevenir infecciones del tracto urinario? Lo primerito, cambio de catéter urinarios a plazos establecidos. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Mira, tú sabes que al paciente le vas a cambiar la sonda urinaria en un plazo ya establecido, no preestablecido, establecido. ¿Sí? Si se instala hoy, se le va a cambiar el 8 de febrero, el 8 de marzo, perdón, ¿vale? Si el paciente está hospitalizado. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos que nuestro catéter, ¿sí?, ya no está drenando bien, o vemos que ya está disfuncional, lo que hacemos mucho de nosotros es reemplazar el catéter, ¿vale? Pero bueno, al reemplazar el catéter, tú tienes que tomar en cuenta que de ahí es donde vas a hacer una curación al sitio de inserción para poder insertarle otra sonda y posteriormente iniciar la cuenta nuevamente de cuándo le cambiaría. Siguiente, profilaxis sistémica o tópica con antimicrobianos. También no funciona. Y cultivos urinarios de orina para ver si tiene mi paciente alguna infección de vías urinarias. ¿Sí? En cuanto a los cultivos, aquí hablando de los cultivos urinarios, sí funcionan siempre y cuando sería para detectar en mi paciente. Sabemos que el cultivo urinario se hace porque el paciente ya tiene una infección urinaria. Lo que necesitamos saber con los urocultivos
es ver qué bacteria está atacando a mi paciente para ver a qué antibiótico es sensible ese microorganismo patógeno. ¿Sale? Y ahora hablemos de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, prevención y control de la misma. La neumonía asociada con ventilación mecánica es el mayor riesgo que enfrentan los pacientes conectados a un sistema ventilatorio invasivo en la terapia intensiva. Esta infección puede afectar entre el 23 y 67% de los pacientes hospitalizados y que tengan ventilación mecánica invasiva. 67%, preocupante. Mira, de cada 100 pacientes que hay en la terapia intensiva, 67 presentan neumonía. ¿Es una estadística preocupante o no lo es, alumno? Claro que lo es. Y fíjate lo que dice acá. La tasa de letalidad calculada es del 20 al 30%. ¿Qué significa tasa de letalidad? ¿Qué tanto provoca la muerte? O sea, el efecto en la muerte del paciente. ¿Qué tan mortífero es esto? Sí, del 20 al 30%, imagínate. La distribución de los agentes etiológicos productores de neumonía asociada a la ventilación mecánica varían entre las diferentes instituciones con preferencia de polimicrobiana. Y pues bueno, para esto nosotros, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero que nada, en el caso del paciente, cuando ya fue diagnosticado con neumonía, vamos a hacer nosotros, primero que nada, todos los procedimientos orientados a la prevención de la neumonía nosocomial pueden agruparse en 4 categorías. La primera, educación del equipo de salud. Todo lo relacionado al lavado de manos. Todo eso, ¿no? 2, desarrollo de un programa de vigilancia epidemiológica sensible, o sea, que se enfoque directamente en ese servicio de terapia intensiva donde se está presentando las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. 3, perdón, interrupción de las vías de transmisión de los microorganismos. ¿Por qué se están infectando mis pacientes? ¿Qué está pasando? Hay algo que está pasando. Por eso estoy presentando más neumonía. 4, modificación de los factores de riesgo, clasificación en intrínsecos o relacionados con el paciente y extrínsecos o referidos al cuidado de las vías aéreas y al manejo del paciente de la unidad. Y lo veíamos en una sesión que tuvimos en la semana, ¿no? Con la maestra Margarita, enfermera terapista del Hospital Aurelio Valdivieso, nos comentaba la incidencia de las neumonías con la ventilación mecánica. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces nosotros no sabemos manejar un paciente con ventilación mecánica. ¿Y dónde está el principal foco rojo donde puede mi paciente presentar o contraer una neumonía asociada a la ventilación mecánica? ¿En qué procedimiento? ¿Cómo se llama ese procedimiento que pongo en riesgo a mi paciente? ¿Cómo se llama? Isis del Carmen, ¿cómo se llama? Exacto, aspiración de secreciones. Exacto, aspiración de secreciones. Muy bien, Isis. Así es, en la aspiración de secreciones. La aspiración de secreciones obligatoriamente tiene que ser con sistema de circuito cerrado. Desafortunadamente, muchas instituciones del país tienen desabasto de circuito cerrado. Entonces, se hace manualmente o tradicionalmente como se hacía antes. ¿Y cómo es tradicionalmente? Voy a desconectar al paciente del ventilador y a través del tubo voy a insertar mi sonda para aspirar. Eso es un alto riesgo para que mi paciente adquiera una infección, una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y pues bueno, acá en cuanto a las medidas de prevención y control pueden dividirse en medidas farmacológicas o no farmacológicas. Las recomendaciones para la prevención de neumonía asociada con ventilación mecánica, vamos a buscarlos la existencia de criterios médicos de indicación y el retiro de la ventilación mecánica evaluados a diario, debidamente registrado su cumplimiento y con supervisión mantenida en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente ya no amerita la ventilación mecánica, pues hay que retirar eso porque sería una medida de prevención para prevenir la neumonía. 2, privilegiar la ventilación no invasiva sobre la ventilación invasiva. Desde luego, esa es la prioridad. Es mejor que el paciente esté con oxígeno suplementario, sea por puntas nasales, mascarilla, bolsa reservorio, ¿no? 3, instalación de tubos endotraqueal o nasocrateal con técnica aséptica estricta. Desde luego,
Tiene que ser estricto esta técnica, ¿no? Ajustar la sedación utilizando escalas de sedación, evitando la relajación innecesaria. Aplicación de protocolos desde conexión precoz. Por eso, cuando al paciente se le va a retirar el tubo endotraqueal, se tiene que hacer por un sistema que se llama de destetes. ¿En qué consiste ese sistema? Que lo vamos a ir poco a poco, vamos a ir girando nosotros el tubo endotraqueal hasta poderlo retirar. Pero no lo vamos a quitar así, de golpe. No, no, no. No lo vamos a hacer de golpe. Nunca lo vamos a hacer así. Tiene que irse, como su terminología lo dice, ahora sí, cada momento ir destetando al paciente lentamente, ¿ok? Aspiración de secreciones con técnica séptica, con un operador y ayuda siempre que sea necesario. Y, por ejemplo, acá los compañeros que tengamos debilidades en cuanto a aspiración de secreciones, hay que capacitarnos sobre ese tema. ¿Sí? Mira, cuando tú ya llegas a trabajar en un hospital, no te van a preguntar si sabes. Cuando tú te presentas a un hospital, llevas un título y una cédula de licenciada en enfermería. Entonces ahí, ¿tú qué vas a tener que demostrar en el campo operatorio? Pues los conocimientos de esa licenciatura en enfermería. Y es ahí donde nosotros muchas veces, si tenemos esa debilidad, vamos a afectar la salud del paciente. El lavado de manos, desde luego, es lo principal en nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, mantener al paciente sometido de ventilación mecánica en posición Fowler con la cabeza elevada de 30 a 45 grados con respecto del cuerpo nos va a ayudar a prevenir la neumonía. La manutención de los tubos corrugados del circuito de respiración evitando la formación de condensado. Igual, o sea, que no se forme agua. Los medicamentos aplicados deben manejarse con técnica séptica. Prevenir la aspiración asociada con la nutrición parenteral. Y los establecimientos contarán con sistemas de información para reportar los eventos que se llegaran a presentar, ¿no? ¿Y qué es lo que tú no debes hacer con los pacientes con ventilación mecánica para que adquieran una neumonía? ¿Qué es lo que no debes hacer? Cultivos rutinarios de pacientes o de equipos que utiliza el paciente. Eso no se hace. Cambio de circuitos en periodos menores a 7 días. Acuérdate que el circuito cerrado para aspirar secreciones se cambia cada 7 días. ¿Sí? Cada 7 días vas a cambiar. Muchas veces en los hospitales, ¿qué pasa? Como tenemos desabasto de material, dejamos hasta 10 días el sistema de circuito cerrado. Y yo te pregunto, ¿eso será correcto dejar hasta 10 días? No va a ser correcto. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a provocar, ¿qué voy a provocar? Pues que ahora sí que el paciente adquiera una neumonía. ¿Sí? En conclusión, la neumonía asociada con ventilación mecánica constituye una complicación grave por la alta letalidad asociada, cuyo principal factor de riesgo es la presencia del tubo endotraqueal. Todo paciente que tiene un tubo endotraqueal hay un alto riesgo de que adquiera una neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Sí? Y pues bueno, con esto vamos a terminar el tema de hoy. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran agregar alumnos, algo que quieran comentar en el tema del día de hoy. Pues bueno, primero que nada pedirles una disculpa por dar la clase el día de hoy. El día miércoles, desafortunadamente, estamos teniendo fallas de luz aquí en la comunidad donde vivo, en Salina Cruz, y no teníamos energía eléctrica y eso fue el motivo por qué no pudimos dar la clase, ¿no? Y pues un saludo también para los alumnos que van a ver esta clase grabada. Un saludo para ustedes, alumnos. Acuérdense que hay que ver la clase grabada y en los comentarios del chat vamos a anotar nuestro nombre completo. ¿Sí? Por favor. Y pues ya el tema fue visto. Esta era la sesión que vamos a tener el miércoles. Ya se impartió el día de hoy. Les voy a compartir estas diapositivas y las diapositivas anteriores también que tenemos por enviarles. Y nos estamos viendo nosotros el día miércoles en nuestra próxima sesión. No sé si quieran agregar algo que quieran comentar, los escucho. Muy bien. Bueno, voy a pasar a dar avisos generales, ¿ok? Pues bueno, en cuanto a Elena, pues ya tenemos fotografía de Elena. Ya nos mandó su foto. Isis, María Adriana también, Michelle, Sandra Luz y Stephanie. Sí, todos los alumnos presentes ya tienen sus fotos. Ya están, de hecho, sus diplomas ya están en proceso de firma alumnos, ¿sí? Ya están sus diplomas. Las diplomas se van a enviar una vez que termine el diplomado. Había dudas de unos compañeros que me estaban solicitando la diploma. No se les puede entregar todavía. Lo mencionamos en la clase
de la primera semana de febrero, que el diplomado va a culminar hasta el 5 de marzo. ¿Sí? Es el que va a terminar el diplomado y le vamos a dar un valor curricular de 200 horas. 200 horas le estamos dando a este diplomado. Anteriormente, por el tiempo que iba a ser de 5 meses, que estaba calculado, de 4 meses, perdón, le íbamos a dar 180 horas. Ahorita se le va a dar 200 horas de valor curricular. ¿Sí? Y también recordarles que este mes había una duda de una alumna que estaba preguntando, me comentó, dice que como nosotros hayamos cobrado la colegiatura del mes y ella no la había pagado, dice que por eso no entraba a clases. Recapitulando, no, a ningún alumno se le cobró colegiatura mensual del mes de febrero. No, lo que estuvimos cobrando y lo que estamos cobrando actualmente es lo del envío del diploma, que son 600 pesos, y el costo de la impresión de la fotografía, que son 100 pesos. Entonces, el diplomado lo vamos a terminar el 5 de marzo. Miércoles 5 de marzo a las 9 de la noche. Estamos clausurando el diplomado. Los invitamos a todos. Por ahí vamos a revisar, vamos a tomar en cuenta a los alumnos que están entrando a clases el día de hoy, quienes están presentes, porque vamos a premiar a los 3 mejores alumnos. Entonces, a ellos se les va a dar ese premio y vamos a clausurar el miércoles 5 de marzo y las diplomas se van a empezar a enviar a la siguiente semana, que sería cuando, que sería a partir del lunes 10 de marzo. A partir del lunes 10 de marzo vamos a empezar a enviar los paquetes a su domicilio de cada uno de ustedes. Les vamos a mandar una tacita de regalo del diplomado, ¿sí? En seguridad del paciente. Le vamos a mandar una tacita muy bonita a ustedes hasta su domicilio, donde se encuentren, y también les vamos a hacer llegar lo que es su diploma, y al alumno que haya ganado su, este, y al alumno que haya ganado su regalito, le vamos a hacer llegar. Aquí está, miren, les voy a mostrar rápidamente la taza que le vamos a mandar. Es un ejemplo, esta es una alumna que le mandamos nosotros. Ahí está, no sé si pueden ver la tacita, no sé si la observan. ¿Me confirman si la ven? Ahí está la tacita, miren, así se la vamos a mandar, lo que es su diploma, ¿sí? Y una tacita de recuerdo para que tomen su cafecito allá en sus centros de trabajo. Desde luego que con la temática de paciente, del diplomado en seguridad y calidad del paciente. Desde luego, ¿no? Entonces a todos les va a llegar su tacita y su diploma. Los alumnos que no van a pagar paquetería, que pidieron su diploma digital, pues desafortunadamente no van a tener esta taza. No les vamos a poder enviar esta taza. También si el alumno que pidió de diploma digital para no pagar envío y llegar a ser acreedor a un premio del diplomado, pues tampoco no le vamos a poder dar el premio porque no se va a enviar la paquetería. ¿Correcto? Pues bueno. Yo me despido de ustedes. No sé si quieran comentar algo, agregar algo, los escucho. Pues bueno, muchísimas gracias, alumnos. Gracias por participar. Que pasen una Gracias, excelente, profe. sí, que pasen una excelente noche. Gracias, Cuídense maestro. mucho. Buenas noches.